una cantidad de gente que puede, es decir, vas a tener que contratar más personal. Entonces la reforma te cuesta, ponte, 20 millones, el costo, ¿no? Pero vas a sacar 60 millones. Bueno, tu ganancia neta va a ser 40 millones, pero si te cuesta 20 y vas a sacar 21, pues habría que ver si vale la pena tener eso. Igual tienes que analizar los impactos sobre el empleo, sobre los precios, sobre la inversión. Y eso, como digo, todavía estamos digiriendo esas reformas. Juan Héctor, cuando sectores del gobierno como por ejemplo FUSADES dicen, ¿no?, que esta es una reforma mal enfocada, ¿se refieren a que debería de trabajarse más o primero agotarse otros recursos como por ejemplo evasión y elusión fiscal? Yo creo que definitivamente. Ajá. Pero antes de abordar el tema yo quisiera compartir en general el planteamiento de Roberto. Ya teníamos días de no conversar en Tuset. Por eso los llamé, para que se junten, porque ya no se encuentran. Definitivamente, ustedes, ¿eh? Yo creo que antes de pensar en nuevos gravámenes, y afortunadamente está descartada el aumento de las tarifas vigentes, los impuestos vigentes, IVA, e impuestos sobre la renta, entiendo. Hay que agotar todos esos espacios que sabemos todos o casi todos están allí detrás de lo que se puede englobar expresiones de defraudación fiscal, sea elusión, es decir, aprovechando los vacíos de la ley, sea evasión descarada o sea contrabando. Al final son delitos, en la legislación de los Estados Unidos se tipifican como delitos. Y la reforma que se impulsó en el 2004, y que creo yo que solo se pudo llevar a cabo por el coraje del ministro de Hacienda de entonces, Guillermo López Suárez, pues demostró esos vacíos. Y recaudó el primer año 340 millones, el siguiente año 312 millones y así. En una secuencia de 3 años, de 2005 hasta 2007, se puede decir que el Estado o el gobierno central recaudó, grosso modo, acumulado, cerca de 1.800 millones de dólares. Esa no es una cifra despreciable para un país que maneja un presupuesto de 4.000 millones Juan de Héctor, dólares. déjame decirte que recientemente el ministro de Hacienda estuvo aquí en el programa y decía, mire, Romeo, lo que estamos haciendo es ordenando la casa. Es decir, que ha habido mucha discrecionalidad, por ejemplo, en esta situación, y ha habido, digamos, sectores que se han aprovechado, ¿no?, de vacíos de ley, etcétera. Lo que estamos haciendo es realmente ordenando la casa en este momento, ¿no? Definitivamente. Y ahí también hay que invocar un poco al buen juicio de los legisladores. Sin decir nombres, un amigo mío, también yo tengo amigos, tengo la suerte de tener amigos de todos lados. Incluyendo diputados. Incluyendo diputados. Que dicen, mire, no vamos a trabajar y nos oponemos a que se combata la ilusión. ¿Cómo no se va a trabajar en eso? Si son los vacíos, como dice un amigo, echa la ley, echa la trampa, bueno, siempre hay portillos para la evasión y no sabemos nosotros la magnitud que puede alcanzar tapar esos vacíos. Y por supuesto, el contrabando, porque eso no solo significa defraudar al fisco, sino también introducir elementos de competencia desleal para los que pagan impuestos. ¿Por qué no hablar de la evasión? Entonces, quiero traer a cuento también, y ojalá que le llegue el mensaje a mi gran amigo, el secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, de que cuando se estaba discutiendo este tema, él no le daba mucha importancia a atacar ese problema de la administración tributaria. Y por la experiencia en Guatemala, él decía, va a ser 0.5 del PIB, es lo más que da. ¿Qué quiere decir 150 millones de dólares en esa época? Y fue mucho más, Roberto. Tú has hecho un análisis profundo sobre eso. Así es que creo yo que esto también se hace cargo de lo que ha sido el planteamiento sistemático de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. En los diferentes escenarios ahí está gráficamente planteado. Obviamente siempre hay que considerar, Romeo, que hay impuestos que, como los que señalaba Roberto, los impuestos específicos, tienen un doble propósito: incrementar los impuestos y los ingresos fiscales,
pero también enfrentar lo que los economistas llaman externalidades negativas de ciertos consumos. Tú mencionabas los cigarrillos. Por supuesto que tienen un subproducto negativo eso. Afecta la salud, eso tiene costos en los mantenimiento de los hospitales. Las armas, ¿cuánto costará eso? Y por supuesto los licores. Entonces, ahí inclusive hay que relativizar esa apelación que están haciendo nuestros amigos en el gabinete económico, que lo hacen para combatir esas externalidades negativas. El asunto que también aquí es generalmente esos impuestos son inelásticos. Es decir, los ingresos son inelásticos. Porque si tú tienes una demanda determinada, si quieres tomarte una cajetilla de cigarros, igual te la vas a fumar aunque te aumenten los impuestos. Así que, volviendo a la pregunta inicial, yo creo que debería comenzar por continuarse una segunda etapa de esta reforma iniciada en la época del ministro López Suárez. Insisto, López Suárez. Bueno, hace énfasis en eso, sí, porque obviamente sí se recuerda mucho esa administración, ¿no? Precisamente excelente. Por eso, por haber impulsado una reforma tributaria o reforma administrativa, decían otros. Legal y administrativa. Pausa, regresamos en breve. Un término que ha acuñado también la empresa privada, los distintos sectores, es que esta reforma es inoportuna. La pregunta es cuándo una reforma fiscal es oportuna, ¿no? Pero obviamente entendemos que la empresa privada lo hace en el contexto que está viviendo el mundo y el país específicamente. Se refiere obviamente a la crisis económica que está enfrentando el país. Y bueno, respecto a esto, el titular del Tesoro Público, o sea, el ministro de Hacienda, recordó que esta reforma es necesaria porque de no realizarla, el país podría, dice, enfrentar dificultades aún mayores a futuro, ¿no? Es decir, que es necesario hacer algo, es necesario hacer algo. Si esta reforma necesita ser más debatida, si esta reforma necesita ser reenfocada, como tú quieras, es otra cosa, pero es un hecho de que el país necesita más plata. Mira, te voy a dar la postura inicial de Funde. Mira, número uno, consideramos, y ahí coincidimos con el ministro, que es necesaria. Es necesaria por varias razones. Una, porque tenemos una de las tasas